Hola, bienvenidos a La Caja Verde. Con el pasar del tiempo nos hemos dado cuenta de que hay cada vez más y más conmemoración de días internacionales. Desde el Día de los Simpson, la hormiga, hasta tan importantes como el de la niña, la no violencia hacia la mujer, entre otros. Según la ONU, la existencia de días internacionales es anterior al establecimiento mismo de la organización. Sin embargo, las Naciones Unidas los ha adoptado como un poderoso instrumento de promoción de esas cuestiones. Cada Día Internacional ofrece a muchos actores la oportunidad de organizar actividades relacionadas con el tema del día. Las organizaciones y oficinas del sistema de las Naciones Unidas y, lo que es más importante, los gobiernos, la sociedad civil, el sector público y el privado, las escuelas, las universidades y en general los ciudadanos hacen de un Día Internacional un trampolín para las actividades de sensibilización. Por lo general, estas conmemoraciones las aprueba la Asamblea General mediante una resolución. En ocasiones son declaradas por los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas. Además, las Naciones Unidas observan otros aniversarios de momentos o actos claves en su historia. Les contamos esto para ponerlos en contexto con el Día de la Niña. En 2022 se conmemora el 10º aniversario del Día Internacional de la Niña. En estos últimos 10 años, los gobiernos, los responsables políticos y el público en general han trabajado para mejorar cuestiones relativas a la niña y se han creado más oportunidades para que puedan ser escuchadas en las escenas mundiales. Sin embargo, las inversiones en temas de los derechos de las niñas siguen siendo limitadas y estas siguen enfrentándose a un sinfín de dificultades para desarrollar todo un potencial. Todo ello agravado por las crisis concurrentes del cambio climático, del COVID-19 y también de los conflictos humanitarios. La ONU apunta que las niñas de todo el mundo siguen enfrentándose a retos sin precedentes en lo que respecta a su educación, bienestar físico y mental y la protección necesaria para una vida libre de violencia. El COVID-19 ha empeorado las cargas existentes para estas y está erosionando los importantes logros alcanzados en el último decenio. Sin embargo, la adversidad trae a menudo consigo el ingenio, la creatividad, la tenacidad y la resiliencia. Los 600 millones de niñas adolescentes del mundo han demostrado una y otra vez que si se les facilitan las habilidades y las oportunidades, ellas mismas pueden ser las que impulsen el progreso en sus comunidades, reconstruyendo un futuro más sólido para todos, que incluye a las niñas, a las mujeres y a los niños y a los hombres. Las Naciones Unidas resalta que las niñas están sobradamente preparadas para avanzar en el próximo decenio. Ha llegado el momento de que rindamos cuentas con y ante ellas e invirtamos en un futuro que crea en su capacidad de organización, su liderazgo y su potencial. Para quienes se preguntan, ¿qué maneras hay para colaborar? Pues sugieren compartir historias de interés humano, blogs y videos de niñas que estén cambiando las cosas y de las redes y organizaciones inspiradoras que están dotando de recursos a las niñas, promoviendo así que la niña lidere y afianzando los servicios para las niñas. Amplifiquemos colectivamente su poder de liderazgo, las acciones que están emprendiendo y su impacto para inspirar a otros. Impliquemos a los funcionarios gubernamentales, a los responsables políticos y a las partes interesadas para que realicen inversiones más específicas que aborden las desigualdades que sufren las niñas, especialmente en el acceso a los servicios de salud mental y apoyo psicosocial para poder afrontar los conflictos, la migración forzada, los desastres naturales y los efectos del cambio climático. Involucremos a mujeres incluyentes o influyentes más que todo en todos los sectores para que se conviertan en la cara del cambio que queremos que las niñas vean como posible. Los modelos de conducta dicen más que 1000 palabras. Cambiemos la conversación global y la percepción pública de las niñas líderes.
Veamos el siguiente reportaje sobre los antecedentes del Día de la Niña y por qué es tan importante el reconocimiento de las realidades que viven muchas de ellas para poder generar cambios que impacten a corto, mediano y largo plazo. En 1995, en la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, los países adoptaron por unanimidad la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, el plan más progresista jamás realizado para promover los derechos no solo de las mujeres, sino también de las niñas. La Declaración de Beijing es la primera en llamar específicamente a los derechos de las niñas. El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 66-170 para declarar el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña y reconocer los derechos de las mismas y los desafíos únicos a los que enfrentan en todo el mundo, así como promover su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos humanos. Las adolescentes tienen derecho a una vida segura, educada y saludable, no solo durante estos años críticos de formación, sino también a medida que maduran y se convierten en mujeres. Si reciben apoyo efectivo durante la adolescencia, las niñas tienen el potencial de cambiar el mundo tanto como niñas empoderadas de hoy, como trabajadoras, madres, emprendedoras, mentoras, jefas de hogar y líderes políticas del mañana. La inversión para ello pasa por la defensa de sus derechos en por de un futuro más equitativo y próspero en el que la mitad de la humanidad sea un socio igualitario para resolver los problemas del cambio climático, los conflictos políticos, el crecimiento económico, la prevención de enfermedades y la sostenibilidad global. Las niñas están rompiendo los límites y las barreras que plantean los estereotipos y la exclusión, incluidos los dirigidos a los niños con discapacidad y los que viven en comunidades marginadas. Como emprendedoras, innovadoras e iniciadoras de movimientos globales, las niñas están creando un mundo que es relevante para ellas y las generaciones futuras. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados por los líderes mundiales en 2015, incorporan una hoja de ruta para que el progreso que sea sostenible y no deje a nadie atrás. Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer es parte integral de cada uno de los 17 objetivos. Solo garantizando los derechos de las mujeres y las niñas en todos los objetivos, llegaremos a la justicia y a la inclusión, a economías que funcionen para todos y a mantener nuestro entorno compartido ahora y para las generaciones futuras. Como ven, esta iniciativa de crear la conmemoración de este Día de la Niña el 11 de octubre tiene una raíz que significa muchísimo, no solamente para las actuales generaciones, sino también para las futuras niñas. Nos vamos a una pausa y retornamos en breve. ¿Sabías que por la conmemoración del Día Internacional de la Niña, la ONU enuncia estas curiosidades de la realidad de las niñas? Iniciando con que hasta 10 millones de niñas correrán el riesgo de contraer matrimonio infantil. Los graves efectos de la pandemia del COVID-19 exponen a las niñas a un mayor riesgo de matrimonio precoz debido a una combinación de conmociones económicas, cierre de escuelas e interrupción de los servicios de salud reproductiva. Casi la mitad de las escuelas primarias de los países menos adelantados carecen de aseos para un solo sexo, un factor importante para la asistencia de las niñas, y más de 2/3 carecen de electricidad. Las niñas son principalmente víctimas de la explotación sexual, 72% de las víctimas detectadas, mientras que los niños son principalmente sometidos a trabajos forzados, un 66% de las víctimas detectadas.
La brecha de género entre los usuarios de Internet en todo el mundo está aumentando del 11% en 2013 al 17% en 2019 y es más amplia en los países menos adelantados del mundo, en donde llega a un 43%. A nivel mundial, el porcentaje de mujeres graduadas en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, de las llamadas STEM, es inferior al 15% en más de 2/3 de los países. Lo cierto es que debemos involucrar a mujeres influyentes en todos los sectores para que se conviertan en la cara del cambio que queremos que las niñas vean como posible. Los modelos de conducta dicen más que 1000 palabras. Cada día, cientos de miles de niñas de todo el mundo sufren daños físicos y psicológicos con el pleno conocimiento y consentimiento de sus familiares, amigos y de sus comunidades. Y si no se toman medidas urgentes, la situación podría empeorar. Esas son las conclusiones del principal informe del UNFPA, que es el informe sobre el estado de la población mundial hecho en el 2020. El informe examina el origen y la extensión de las prácticas nocivas en todo el mundo y lo que hay que hacer para detenerlas. El informe identifica 19 prácticas nocivas que van desde el planchado de senos hasta las pruebas de virginidad que se consideran violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, se centra en 3 prácticas particulares que son generalizadas y persistentes, todo esto a pesar de la condena casi universal. La primera, la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y las uniones tempranas y la preferencia por los hijos varones. Entonces, tomamos estas 5 conclusiones sorprendentes y bastante críticas del informe de la UNFPA. La primera es: las personas que someten a sus hijas a esas prácticas a menudo tienen buenas intenciones. El matrimonio infantil, la mutilación y la preferencia por los hijos varones, que puede expresarse como selección del sexo sesgada por el género o como selección del sexo postnatal, causan daños profundos y duraderos e incluso pueden ser mortales. Sin embargo, por lo general, estas prácticas no se realizan de manera malintencionada, más bien son vistas como redundantes en el mejor interés de la familia o en el mejor interés de la propia niña. El matrimonio infantil puede tener por objeto asegurar el futuro de las niñas al responsabilizar a la familia de su marido de su cuidado. Puede incluso ser visto como una manera de protegerlas de la violencia sexual o de salvaguardar su reputación si queda embarazada. La mutilación genital femenina se realiza a menudo para asegurar que una niña sea aceptada por su futuro cónyuge o por la comunidad en general, y las familias pueden optar por tener niños en lugar de niñas en comunidades donde solo los hijos tienen la tarea de cuidar de sus padres ancianos o perpetuar el apellido. No obstante, las buenas intenciones significan poco para la niña, que debe abandonar la escuela y a sus amigos para casarse por la fuerza, o bien puede enfrentar problemas de salud de por vida debido a la mutilación realizada como parte de un rito de pasaje nocivo. Así lo considera la doctora Natalia Canem, directora ejecutiva del UNFPA, en su prólogo en este informe que estamos citando. Otra de las conclusiones es que las prácticas nocivas tienen sus raíces en la desigualdad de género y sirven para controlar el cuerpo, la sexualidad o los deseos sexuales de la niña. Las prácticas nocivas son a menudo herramientas de control sobre la sexualidad y la fertilidad de las mujeres. En muchos lugares se piensa que la mutilación suprime la sexualidad femenina, previene la infidelidad o mejora el placer sexual de los hombres. A pesar de que a veces se considera una obligación religiosa, tal opinión sirve para enmascarar el propósito fundamental, que es controlar la sexualidad de las mujeres, según afirma la doctora Hania Sholkami, quien es antropóloga del Centro de Investigación Social de la Universidad Americana en El Cairo, que fue entrevistada justamente para este informe. El matrimonio infantil también suele estar motivado por el deseo de preservar la virginidad de una niña para su marido. Y por su parte, la preferencia por los hijos varones, cuando se expresa como una selección de sexo sesgada por el género, es el ejercicio de preferencias sociales y familiares sobre la fertilidad de las mujeres. La tercera conclusión de este informe es que las prácticas nocivas están
muy extendidas a través de países, culturas, religiones, etnias y niveles socioeconómicos. El matrimonio infantil, la mutilación y la preferencia por los hijos varones tienen lugar en todo el mundo. El informe presenta un relato de matrimonio infantil en Estados Unidos, historias de mutilación en Colombia, Indonesia y Tanzania, así como relatos de preferencia por los niños varones en Azerbaiyán y en la India, por ejemplo. A nivel mundial, el número de niñas y mujeres afectadas por estas prácticas es lamentable y en algunos casos va en aumento. Este año, 4,1 millones de niñas corren riesgo de sufrir mutilación genital femenina. 1 de cada 5 matrimonios actuales involucra a una niña casada y la preferencia por los hijos varones ha dado lugar a un déficit de unos 140 millones de mujeres a nivel mundial. Aunque los esfuerzos para poner fin a las prácticas nocivas han tenido éxito, se cree que el número de niñas sometidas al matrimonio infantil y a la mutilación genital femenina está aumentando en general debido al crecimiento de la población en los países con una elevada prevalencia de esas prácticas. La conclusión número 4 de este informe es sobre la pandemia de la COVID-19, que probablemente esté empeorando los fenómenos del matrimonio infantil y la mutilación. La pandemia tiene enormes repercusiones en la vida de las niñas y sus familias, desde dificultades económicas y cierre de las escuelas, hasta la pérdida de acceso a los servicios de salud y los programas comunitarios. Hay pocos datos firmes sobre cómo está afectando la pandemia el ejercicio de prácticas nocivas, o cómo afectó más bien, pero un análisis del UNFPA, del Adventist Health, la Universidad Johns Hopkins y también la Universidad Victoria en Australia, proyectó que tanto la mutilación genital femenina como el matrimonio infantil podrían aumentar considerablemente por esto. Si el mundo observa un retraso de 2 años en la ejecución de programas destinados a eliminar la mutilación genital, se estima que en el próximo decenio podrían tener lugar 2 millones de casos de mutilación que de otro modo podrían haberse evitado. Un retraso de 1 año en los programas para poner fin al matrimonio infantil, junto con la recesión económica causada por una pandemia, podrían dar lugar a 13 millones de matrimonios infantiles adicionales en el próximo decenio, determinaron los investigadores. El UNFPA también está empezando a ver indicios preliminares de que tanto la mutilación genital femenina como el matrimonio infantil están aumentando, al menos en algunos lugares. Y por último, el número 5 de la conclusión de este informe es que a pesar de estos desafíos, el mundo ha visto muchas señales e iniciativas prometedoras que demuestran que es posible poner fin a las prácticas nocivas que sufren mujeres y niñas. La experiencia en países como la República de Corea demuestra que en el aumento de la condición de las mujeres y las niñas, junto con políticas y otros cambios, puede, por ejemplo, poner fin a la preferencia por los hijos varones. Países como Trinidad y Tobago han tenido éxito recientemente en la aplicación de prohibiciones legislativas sobre el matrimonio infantil y las uniones tempranas. Pero las soluciones duraderas requerirán cambios en las normas sociales basadas en la desigualdad de género. El UNFPA ha publicado un documento destinado a ayudar a las organizaciones y comunidades a lograr cambios de las normas sociales a gran escala. Son alarmantes los resultados de este informe, pero desde nuestras realidades hay acciones que podemos realizar para ayudar a las niñas de nuestro entorno. Nos vamos a una pausa y retornamos en breve. La recomendación del día: películas y documentales sobre mujeres empoderadas. Te traemos una lista de documentales clásicos y películas premiadas que representan a una mujer empoderada. Cintas cinematográficas con una mirada de la mujer en diferentes etapas de la historia y que visibilizan el poder femenino y difunden valores como justicia e igualdad y capturan historias empoderadas. La primera, La sonrisa de la Mona Lisa.
El personaje interpretado por Julia Roberts enseña historia del arte en la Universidad de Wellesley, en Nueva Inglaterra. Rodeada de jóvenes mujeres, descubrirá que la prestigiosa institución impone distintas tradiciones acerca del rol de la mujer. Con un espíritu refrescante, la profesora intentará cambiar la mentalidad de sus alumnas. La segunda recomendación, Las sufragistas. Con un reconocido elenco de actrices como Carey Mulligan, Helena Bonham Carter y Meryl Streep, esta cinta retrata las historias del primer grupo de mujeres en Gran Bretaña que lucharon por el derecho al sufragio a finales del siglo XIX. El filme también muestra cómo estas mujeres sufrieron la discriminación laboral al alzar su voz con la finalidad de contar con los mismos derechos que los hombres en temas de trabajo, cuerpo y familia. La tercera recomendación es un documental, Becoming, mi historia. La ex primera dama Michelle Obama es la protagonista de este documental íntimo, el cual explora su vida, sus esperanzas y su vínculo con las personas durante la gira de su libro Mi Historia. En estos 90 minutos, la carismática abogada y madre brinda distintos mensajes inspiradores y trata de dejar enseñanzas poderosas para la juventud. También está disponible en audiolibro. La cuarta recomendación, El color púrpura. Esta película clásica del reconocido director Steven Spielberg muestra la cruda y dura realidad que sufrían las mujeres de color en Estados Unidos a principios del siglo XX. Luego de varios años de maltratos y dolor, la protagonista empieza a encontrar esperanza en las cartas de su hermana. Así descubre algo del mundo y poco a poco va logrando un pequeño lugar en la sociedad. La número 5, Erin Brockovich. En 2001, la aclamada actriz Julia Roberts obtuvo el premio Oscar a Mejor Actriz con el impresionante papel de una madre soltera dispuesta a todo por sus convicciones y por ayudar a los que más la necesitan. La cinta, dirigida por Steven Soderbergh, se desarrolla como toda una aventura a manos de una mujer llena de coraje y que busca constantemente la justicia. La recomendación 6, Historias cruzadas. Esta premiada película gira alrededor de una joven sureña que desea convertirse en escritora y comienza a entrevistar a mujeres afroamericanas que han pasado largos años de sus vidas al servicio de familias adineradas, sufriendo todo tipo de discriminación racial. La aspirante a escritora logra visibilizar las trágicas historias de estas mujeres y reforzar el mensaje contra el racismo. La séptima recomendación, a la conquista del Congreso. 4 mujeres forman un movimiento de candidatos que buscan desafiar a los poderosos políticos en la carrera de 2018 para el Congreso de Estados Unidos. El emotivo documental permite que las propias protagonistas narren su historia de lucha y de éxito. Es una muy buena perspectiva de la mujer y la política en Estados Unidos. 7 opciones de maratón para visibilizar referencias de empoderamiento femenino que no te debes perder. Cada 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Niña y gracias que cada año va tomando más importancia y más personas se están sensibilizando de por qué debemos de cuidar las niñas de hoy para poder preservar el futuro de las niñas del futuro. Las pequeñas acciones comienzan en nuestro entorno y en nuestro hábitat. Gracias por la sintonía. Recordarles seguirnos en las redes sociales. Estamos en @lacajabrd y en la mía personal en @lisbethmontaz. Hasta la próxima.